Bueno, vamos a abrir el programa hablando de Venezuela, la situación que se dio y la mayoría de ustedes estarán en conocimiento. Vamos a tratar de darle una vuelta al tema, a ver qué está pasando, ya que es difícil de entender las cuestiones legales e institucionales y por eso vamos a hacer un contacto hasta Caracas, que me avisan en un ratito o ahora si está. Maduro, ¿me ayudás con eso? Y si no, empezamos con las notas de una vez. Vamos a conocer la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, que aparentemente le quitó tuición, legitimidad, institucionalidad a la Asamblea Legislativa. Vamos a ver cómo es, porque es un lío. Pero bueno, vamos a ver un primer reporte de Telesur. Conocerse la decisión del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, la prensa de derecha se hizo eco de titulares como TSJ ha consumado el golpe de Estado en Venezuela. TSJ da golpe al Estado de Derecho y disuelve la AN por desacato. Esto es claramente un golpe de Estado. En un evidente intento de manipular y confundir a la población sobre la medida tomada por la Sala Constitucional del máximo órgano de justicia de ese país respecto a las funciones legislativas de la Asamblea Nacional. La desinformación mediática se extendió hacia las redes sociales, convirtiendo en tendencia la etiqueta golpe de Estado, la cual fue usada por líderes de partidos opositores para hacer llamados a la desestabilización y la intervención internacional. Lo que estos medios no dijeron es que la sentencia que determina que el Tribunal Supremo de Justicia deberá suplir las competencias parlamentarias de la Asamblea Nacional responde a un mandato constitucional. En su artículo 336, numeral 9, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela otorga facultades a la Sala Constitucional del TSJ para resolver cualquier diatriba que exista entre los poderes públicos. El Poder Legislativo se encuentra en condición de desacato desde 2016 al juramentar a 3 candidatos a diputados del Estado Amazonas, cuya elección el 6 de diciembre de 2015 fue impugnada debido a presuntas irregularidades. Cabe destacar que la reciente medida del máximo tribunal es temporal y se mantendrá hasta tanto la AN acate la sentencia emitida por el TSJ sobre la desincorporación de dichos parlamentarios. Bueno, ahí está un poco el tratamiento mediático. Hoy se habló todo el día en los medios de golpe de Estado en Venezuela, así que en la tarde estuvimos contactándonos con Caracas para ver cómo estaba la cosa. Tanto así que... Un colega me dijo, estoy jugando al ajedrez con mi hijo, el otro estoy jugando con mi hija. O sea, la gente está tranquila. Claro, no, pero el que estaba nervioso y llama la atención es la actitud de Pedro Pablo Kuczynski, que ha pedido que su embajador se vuelva. Bien, tenemos a Marcos Salgado, el corresponsal de Hispan TV en Caracas, en línea y en imagen. Marcos, ¿nos escuchás? ¿Te escuchamos? Sí, ¿cómo están? Buenas noches. ¿Cómo estás, Marcos? Marcos Salgado, Bien. corresponsal de Hispan TV en Caracas. Amigo de la casa, ya lo conocen quienes nos siguen asiduamente. Marcos, ¿podés explicarnos un poco qué está pasando en Venezuela? ¿Hay un golpe? ¿Es un fujimorazo? ¿Qué está pasando? No, creo que lo que hay en principio es una gigantesca y renovada operación mediática continental, especialmente, para instalar la idea de un golpe de Estado. Acá no hay un golpe de Estado, ni siquiera hay una disolución del Parlamento por parte del Tribunal Supremo de Justicia. En realidad, hoy, en términos estrictamente institucionales, no pasó nada nuevo. ¿Cómo no? Pero, perdón. Todo el mundo dijo que la justicia disolvió el Parlamento y que la justicia es colocada por el chavismo. ¿Cómo que no se disolvió el Parlamento? ¿Cómo es? Anoche el Tribunal Supremo de Justicia, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, emitió una resolución en donde autorizó al Poder Ejecutivo, al presidente Maduro, para firmar, para constituir empresas mixtas, especialmente en el área del Orinoco y de la potencialidad minera de Venezuela en la zona del Orinoco, sin pasar por la Asamblea Nacional. Porque la Asamblea Nacional está en desacato. La Asamblea Nacional está en desacato respecto a decisiones del Tribunal Supremo de Justicia desde el año pasado, no desde hace 3 días ni de la semana pasada. Desde el año pasado, desde mediados del año 2016. A principio de este año 2017, es decir, hace 3 meses,
un poquito más en realidad, fue fines de diciembre, unos 4 meses. La Asamblea, el Tribunal Supremo de Justicia decidió que todos los actos de la Asamblea Nacional eran nulos. Hasta tanto, la Asamblea Nacional, en manos de la oposición, recordemos, no resolviera la cuestión del desacato, que lo tenía que resolver dejando fuera de la composición del cuerpo a los 3 diputados opositores del Estado Amazonas que habían sido juramentados por la Asamblea, a pesar de que la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia había aceptado denuncias por supuestas irregularidades, compra de votos especialmente en el distrito Amazonas, en ese estado, durante las elecciones que ganó ampliamente la oposición en diciembre del 2015. Es decir, el Tribunal Supremo de Justicia viene progresivamente recortando funciones a la Asamblea Nacional en la medida que pasa el tiempo y la Asamblea Nacional no da marcha atrás con la incorporación de estos diputados del Estado Amazonas. ¿Por qué no hay una disolución de la Asamblea? Porque el Tribunal Supremo de Justicia está diciendo, en la última resolución, esta de anoche a la que hacíamos referencia, nosotros vamos a asumir funciones legislativas en la medida que sea necesario y hasta tanto la Asamblea no resuelva el desacato. Si se hubiera disuelto la Asamblea, el Consejo Nacional Electoral debería llamar a nuevas elecciones, es decir, debería haber por parte del Tribunal Supremo de Justicia algún tipo de instrumentalización de lo que sería una medida de disolución. Entonces, no hay disolución de la Asamblea Nacional, no hay golpe de Estado, por ende. Lo que sí hay es una crisis institucional en Venezuela, que se ha desarrollado durante todo el año 2016, que tiene un nuevo punto ahora, pero que en definitiva no es distinto a lo que viene pasando. Insisto, desde hace meses la Asamblea Nacional, todo lo que la Asamblea Nacional hace es nulo, según lo declaró el Tribunal Supremo de Justicia. Entonces ahí me preguntaría, Andrés, otra cosa. ¿Por qué? Si hay una resolución en donde ya el Tribunal Supremo de Justicia declaró nulo todos y cada uno de los actos de la Asamblea Nacional, ¿por qué el escándalo mediático internacional que estamos viendo en esta tarde y noche no se verificó meses atrás? Marcos, y ahí en todo caso viene lo nuevo. Marcos, lo nuevo es... Tenemos acá muchas preguntas. Evidentemente, no sé, alguien miente, es un montaje mediático, no sé, no sabemos bien, no entendemos. Lo que vos decís me parece que es muy importante porque si no sale Enojo con los Medios y en el Avia Yala no sale a ningún lado. Le paso la palabra a Mariano Vázquez. Marcos, lo que a mí me genera dudas es lo siguiente. Leyendo la resolución del tribunal al respecto, momento dice que ese tribunal sustituirá, hasta que culmine el desacato, las funciones de la Asamblea Legislativa, es decir, 7 representantes del TCJ reemplazarán la sanción de leyes, el debate en comisiones, etcétera, de 167 asambleístas. Eso suena un poco duro y suena por eso a disolución del Parlamento. Y lo otro que te pregunto es, ¿por qué llamar en desacato a toda la Asamblea respecto a estos 3 diputados que se denuncia que fueron elegidos mediante técnicas de fraude? ¿El TCJ no puede suspender esos 3 solamente? Es decir, y no necesariamente tener que cerrar o nombrar en desacato y nulas todas las acciones del Poder Legislativo, porque, digamos, en la práctica y lo que se ve en general en la opinión pública en América Latina, en Europa, es que lo que efectivamente ocurrió que es la disolución de uno de los poderes del Estado. Y agrego una cosa más. ¿La Asamblea va a seguir sesionando o no? A ver, comienzo por lo último que decía Mariano. El Tribunal Supremo de Justicia declara en desacato a la directiva de la Asamblea Nacional. La directiva de la Asamblea Nacional fue la que juramentó a los diputados del Estado Amazonas
a pesar de que había una resolución de la Sala Electoral del TCJ que decía que había que suspender todos los efectos de la elección en el estado Amazonas hasta que no se resolvieran las denuncias de fraude. Es decir, los efectos básicamente, ¿cuáles son? Que los diputados electos no son tales, sino que, digamos, no pueden juramentarse porque la elección en la que fueron electos tiene irregularidades. A pesar de que esa decisión del TCJ existía, la Asamblea Nacional igual lo juramenta, la directiva de la Asamblea Nacional. Entonces, lo que dice el TCJ es, la directiva de la Asamblea Nacional está en desacato. La directiva de la Asamblea Nacional es la cabeza de ese poder público. Entonces, todo lo que haga la Asamblea Nacional es nulo en la medida que su directiva y los actos, o sea, cada acto de la Asamblea Nacional tiene que ser refrendado por la directiva. Entonces, esa es la lógica del tribunal cuando dice es la Asamblea la que está en desacato. Yo ahí le incorporo una dimensión política, en todo caso, para dejarla picando y para tratar de ver cómo se reparten las cargas de esta crisis institucional. ¿Por qué la Asamblea Nacional durante un año no hizo lugar al pedido del TCJ o a la orden del TCJ, porque en todo caso en la Constitución venezolana dice que el TCJ es la última instancia en materia de interpretación de la Constitución, y no dio marcha atrás y sacó de la lista de diputados activos a estos diputados de Amazonas y se avino a derecho para que los actos de la Asamblea no sean válidos y se quedaron en este limbo institucional o de crisis institucional. Entonces, creo que ahí hay una dimensión política en toda esta historia, porque yo me arriesgo a una primera respuesta en ese sentido. Bueno, esa directiva de la Asamblea Nacional asumió diciendo que en 6 meses iban a salir de Maduro, iban a sacar del poder a un presidente electo en elecciones en el año 2013. Entonces, acá hay un juego mediático internacional en donde se cargan todas las tintas en función de la actitud del TCJ al que se liga directamente con el presidente Maduro, y la Asamblea son tiernas palomitas que están sufriendo los embates de un régimen. Cuando en realidad la Asamblea podría haber dicho, bueno, está bien, vamos a desincorporar a estos diputados, vamos a atendernos a derecho y vamos a ir a ver qué pasa. Marcos. Y lo que vos decías también, Andrés, de que si la Asamblea va a seguir funcionando o no, y sí, porque en realidad el TCJ no está disolviendo la Asamblea. Lo que está diciendo es, hasta tanto no resuelvan la cuestión del desacato, nosotros vamos a asumir funciones, pero no para legislar. ¿Por qué hoy? Y ahí contesto lo otro que me decía Mariano. En realidad, el TCJ ya viene asumiendo funciones para dirimir las cuestiones, los conflictos que aparecen en este desacato de la Asamblea. No legisló el TCJ, ni no necesariamente va a legislar. Pero ¿qué es lo que hace el TCJ? Ante los problemas concretos que aparecieron, como por ejemplo que el gobierno quería constituir empresas mixtas y no podía hacerlo porque según la Constitución tiene que pasar por la Asamblea, el TCJ dice, bueno, no, si la Asamblea está en desacato, nosotros lo autorizamos a que usted constituya empresas mixtas. Eso mismo ha pasado durante todos estos meses, varias veces, en las que el TCJ dirimió cuestiones vinculadas a este conflicto de poderes. Mañana hemos recibido información en una convocatoria de que hay una rueda de prensa, un comunicado de la Asamblea Nacional, de la presidencia de la Asamblea Nacional en la Asamblea Nacional. Es decir, acá no estamos ante un cierre de la Asamblea, no es esa la situación. Yo quiero insistir en un punto, y es que en realidad aquí sustancialmente no pasó nada nuevo. La situación con la Asamblea Nacional viene sucediendo desde hace meses. Lo único nuevo es que ahora hay un embate continental
contra Venezuela, seguramente luego de que contaron los porotos, de que sumaron 20 países en la Organización de Estados Americanos, y entonces hay como una fuerza mayor para ir contra el gobierno de Nicolás Maduro. Pero hacia adentro no hay nada nuevo. Marcos, una cosita, perdón. Y le doy la palabra a Juan Antonio Ortiz Cervantes, que está acá con nosotros y también quiere charlar con vos. La oposición no acepta perder esos 3 diputados porque pierde los 2/3 en la Asamblea, además. Sí, en definitiva con esos 3 diputados pierde los 2/3, pero también es verdad que ahora, ante esta situación, y por mantener a estos diputados, no están legislando, porque nada de lo que están haciendo, ni lo que se necesitan 2/3. A ver, la mayoría de las leyes, salvo las leyes orgánicas, se votan con mayoría simple o con la primera mayoría, digamos, que la oposición la tiene holgadamente, aunque le falten esos 3 diputados. Hoy por hoy la Asamblea no funciona, porque nada de lo que está haciendo tiene validez según el Tribunal Supremo de Justicia. Entonces, mantener estos 3 diputados solamente por eso no parece ser la explicación. Creo que la explicación a eso es que, en definitiva, la Asamblea Nacional no pretende legislar, porque en definitiva, si legislara, tendría que tratar de dar, por ejemplo, algún tipo de solución a la crisis económica, que es el gran tema de los venezolanos hoy por hoy, y de esta manera se queda en una posición política más cómoda, de decir, vamos contra el régimen y ni siquiera tengo que legislar porque estoy en esta situación de crisis institucional. Me parece que por ahí viene el juego de la oposición, que tiene mucho más resultados en la arena internacional, hoy lo estamos viendo con mucha claridad, que en el plano interno. Hoy no hemos visto ni movilizaciones, ni concentraciones, ni masivas muestras de indignación por parte de los venezolanos que adversan al gobierno de Nicolás Maduro. Por eso insisto que acá hay 2 planos muy concretos, el nacional y el internacional, y corren por carriles distintos. Marco, Juan Antonio te habla. Un marcado a favor, tú hablabas de que la coyuntura noticiosa de pronto se destapa, se hablan de golpe de Estado a nivel internacional, se trata de manejar una situación difícil. Hace poco lo comentábamos acá, Pedro Pablo Kuczynski, presidente del Perú, pide a que su embajador salga y da esa sensación por afuera, la parte, lo que se nos hace conocer, de que precisamente está pasando eso. Y hay un tema, el hecho de que la diplomacia venezolana haya ganado un espacio muy grande en el tema de la OEA y la intención de su secretario de la OEA de menospreciar la democracia venezolana, ¿tiene mucho que ver también en esto? Sí, para mí evidentemente el tema, este nuevo embate tiene que ver con la situación en la Organización de Estados Americanos, que a ver, el gobierno venezolano dice, afirma, y la postura y la interpretación que ellos hacen es que hubo una victoria en la Organización de Estados Americanos porque el plan del secretario Almagro de activar la Carta Democrática no alcanzó, no le alcanzaron los votos a Almagro para eso. En mi opinión, si eso objetivamente es verdad, lo que lo es, también es verdad que hace 2 años atrás o 3 años atrás, apenas 4 o 5 países acompañaban a la oposición venezolana en la OEA. El año pasado fueron 14 países los que de alguna manera se subieron a la campaña contra el gobierno bolivariano. Hoy son 20 los países, o esta semana fueron 20 los países que, esto claro, tiene que ver, que acompañaron la idea de seguir investigando, digamos, a Venezuela. Esto, por supuesto, tiene que ver con ese desequilibrio dramático de la balanza en el continente, con el golpe en Brasil, con la victoria de Macri en la Argentina, con un corrimiento a la derecha, de Michelle Bachelet, con un corrimiento a la derecha del gobierno
del Frente Amplio en el Uruguay, que han reactivado de alguna manera países que ya eran de esa tendencia, Perú, Colombia, y que hoy forman una entente mucho más fuerte contra Venezuela. Pero insisto, la victoria del Estado venezolano sí se verifica en la no aplicación de la Carta Democrática, pero también es verdad que Venezuela viene perdiendo terreno en la Organización de Estados Americanos, y este embate mediático internacional, mediático y político y diplomático, porque hay varios países que han fijado posición contra Venezuela en el día de hoy, tiene que ver con eso, con un pulso que se está jugando y que se mide en todo caso en números en la Organización de Estados Americanos, donde el tema Venezuela no está cerrado. Marcos, ¿nos acompañás un ratito más? Sí, claro. Y antes de ir al corte, dejamos pendiente tu pregunta, Mariano. Sí, me interesante la progresión que hacías en relación a los apoyos que fue perdiendo Venezuela hasta llegar a estos 20 países, y que debemos decir que está a solo 3 votos de que se pueda aprobar una carta democrática contra Venezuela, que es la mayoría especial que necesita la OEA. La pregunta que te hago es, evidentemente por el análisis que vos haces, la oposición estaba interesada en que haya un fallo de estas características que pudiera ser utilizado para decir que se anuló lo de los poderes del Estado y que Venezuela ya debe aplicarse la Carta Democrática. Si esto era lo que estaba intentando, más allá de la validez judicial, políticamente no es un error haberle dado este margen justo un día antes de que se logró parar en la OEA un nuevo intento de Luis Almagro para intervenir en Venezuela, y justo este domingo también que hay elecciones de segunda vuelta claves para la izquierda latinoamericana en Ecuador? Eso después del corte, Marcos. También tengo el pronunciamiento del gobierno de Colombia que queríamos compartir con ustedes, y yo quería que me lo explique Marcos Salgado desde Caracas. A la vuelta del corte todo eso. Seguimos charlando en el corte. Vuelvo a reiterar que me parece muy importante este testimonio de Marcos Salgado desde Caracas, que nos aporta una visión contrahegemónica, absolutamente que no la vas a ver en otros medios de comunicación, donde se va a instalar. Se instaló todo el día de hoy y me parece que mañana va a ser más fuerte, que hay un golpe de Estado en Venezuela. Y el caso, decíamos, Marcos, en el corte, que es complejo de entender. Es una relojería difícil, ¿no? Sí, sí, claro, sin ninguna duda. Lo primero que hay que tratar de comunicar y de contar, creo yo, son dos cosas que ya dijimos. Primero, la total normalidad hoy en Venezuela. No hubo, como te decía antes, no hubo marchas, no hubo protestas, salvo algún incidente que fue casi una provocación de algunos diputados de la Asamblea Nacional que fueron al TCJ, que vienen buscando eso desde hace varios días, y ahí conecto con la pregunta de Mariano antes del corte. Por ejemplo, esta semana hubo una marcha, el martes, contra Luis Almagro, el escenario, una marcha del Partido Socialista Unido de Venezuela, del chavismo, el escenario estaba cerca de la Asamblea Nacional, y diputados opositores quisieron subir al escenario para hablar desde el escenario, o sea, una cosa que yo creo que no pasa en ningún lado, ¿no? Que en un mitin político de un partido los diputados del otro partido quieran ir a participar, una locura. O sea, estaban buscando incidentes. Hoy pasó lo mismo ante el Tribunal Supremo de Justicia. Y ahí engancho con lo que decía Mariano. Bueno, ¿qué sentido tiene una resolución de estas características en este contexto? Yo ahí te agregaría algo para sumar a la duda. En realidad, la resolución del tribunal anexa sobre el final ese párrafo que hoy está circulando en todos los medios, donde se habla de las funciones del TCJ provisoriamente en manos del TCJ, las funciones de la Asamblea provisoriamente en manos del TCJ. Podría no haber estado, en todo caso, desde el punto de vista de lo que el tribunal tenía que resolver en ese pedido concreto del Poder Ejecutivo. ¿Por qué aparece? Bueno, puede dar para muchas especulaciones. En todo caso, uno podría preguntarse,
si es que realmente el TCJ juega en línea política con el Poder Ejecutivo o no, porque quizás al Poder Ejecutivo no le convenía este lío en este contexto, o en todo caso, quizás la aplicación venga por el lado de pensar una vez más que una cosa, y insisto una vez más con esto porque es muy importante y creo que es un dato imprescindible, una cosa es lo que fronteras afuera se está tejiendo contra Venezuela y lo que se dice sobre el gobierno venezolano, y otra cosa es lo que pasa adentro, donde la gente no está conmocionada con esto, no está conmocionada con la crisis institucional entre poderes. Los venezolanos y las venezolanas hoy tienen otros problemas. Enfrentar la inflación, enfrentar el desabastecimiento crónico de alimentos básicos, inducido en una medida y que el gobierno no puede resolver desde hace mucho tiempo. Por ahí pasan los problemas de las venezolanas y los venezolanos y entonces desde el punto de vista interno toda esta historia en el TCJ tiene un rango menor desde el punto de vista de la preocupación política. Marcos, el gobierno se presenta y se va a presentar mañana que hay una gran condena internacional. Bueno, de hecho, ya dijimos que hay 20 países en la OEA que sí cuestionan duramente al gobierno venezolano. Pero también se intenta presentar, y hoy lo decía el presidente de la Asamblea, Julio Borges, que toda la OEA está en contra del gobierno de Maduro. El gobierno de Colombia dice oficialmente, el Ministerio de Relaciones Exteriores, registra con profunda preocupación la decisión adoptada por el Tribunal de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, la que asume responsabilidades de la Asamblea Nacional, las restricciones de la inmunidad parlamentaria de los diputados elegidos por el pueblo venezolano y el desconocimiento del Estado de Derecho. El gobierno de Colombia reitera su convicción de que la separación de poderes y el apego irrestricto a las normas constitucionales son fundamentos imprescindibles para la plena vigencia de la democracia representativa, etc. Sin embargo, al final dice, el gobierno de Colombia seguirá reafirmando que corresponde al pueblo hermano de Venezuela, en el marco definido por su Constitución Nacional, encontrar soluciones a las graves dificultades que lo afectan, e insistiendo en la necesidad de un diálogo entre venezolanos en los temas esenciales para la estabilidad política. ¿Qué significa esto que dice Colombia? Bueno, me parece que hay una ambigüedad muy propia de la diplomacia colombiana, que en definitiva tiene que cuidarse más que otros países de la región, porque bueno, Colombia y Venezuela comparten una de las fronteras más extensas de América del Sur, más activa, la frontera más activa de la región, del subcontinente. Entonces, me parece que ponen un pie de cada lado. Por un lado, marcan ese tema de una crisis en el Estado de Derecho, que es lo más fuerte que dice ese comunicado, y por otro lado, confían en la necesidad de un diálogo, reafirman la necesidad de ese diálogo. Y ahí viene otro tema interesante que creo que hay que tener en cuenta en este momento, pensando en la cuestión internacional de toda esta historia, o continental, regional, y es que nosotros veníamos aquí de un diálogo muy complicado entre el gobierno y la oposición con el auspicio de UNASUR. Ese diálogo, por decisión de la oposición, especialmente la oposición diciendo que por culpa del gobierno, prácticamente se enfrió a grado cero, se congeló, y podemos estar ahora ante la aparición de otros factores, incluso un intento de aparición de la OEA como tal para intervenir en una nueva ronda de diálogo. Quizás estemos ante una situación así, la aparición de un nuevo actor. El año pasado la OEA dijo, confiamos en el diálogo, o la mayoría de los países de la OEA, en contra de la voluntad de Luis Almagro, dijo, confiamos en el diálogo tal cual como lo viene llevando adelante, mediando UNASUR. Y ahí hubo países que votaron de esa manera, Argentina, por ejemplo,
que ya estaba Macri en el gobierno, y sin embargo se incorporó a esa declaración, y hubo un despecho muy grande por parte de la oposición de derecha aquí, porque bueno, entendieron que Macri no los había acompañado. Sin embargo, en este momento podemos estar, creo, como para dejarlo sobre la mesa y pensarlo, ante la posibilidad de un intento de irrupción de otros actores en una nueva ronda de diálogo, que de una u otra manera creo yo que tiene que venir. Uno puede decir, ¿cómo puede haber, o alguien se puede preguntar a esta hora, cómo este tipo está diciendo que puede venir una nueva ronda de diálogo si la oposición está denunciando un golpe de Estado? Pero bueno, también es verdad que la oposición hasta aquí no ha logrado mantener fuerza en la calle, no logra mantener una protesta callejera que pueda de alguna manera cercar o complicar en el plano interno al gobierno de Nicolás Maduro. No lo logra. De hecho, insisto, hoy no hubo nada espontáneo en ese sentido. Se está hablando de una marcha, algún tipo de movilización para el sábado. Es decir, la oposición ni siquiera la puede convocar para mañana, tiene que tratar de organizarse de alguna manera. Así que el sábado seguro que vamos a tener marcha de lado y lado aquí en la ciudad de Caracas, porque el chavismo va a salir a la calle de nuevo a marcar lo que es una tónica común en todos estos últimos meses, que es que el chavismo evidentemente tiene mayor convocatoria en las calles y puede sostener un apoyo al presidente Maduro, que la oposición por su parte no puede sostener ese repudio o esa oposición al chavismo. Entonces, hay que pensarlo también en términos de cómo se maneja la política venezolana. Es muy altisonante, golpe de Estado, te vamos a derrocar en 6 meses, ¿no? De la boca para afuera, es muy... Y también del lado del gobierno también hay mucha altisonancia en ese sentido, en ese enfrentamiento político, pero que después, cuando se calman un poco las aguas, las cargas se nivelan y podríamos estar entonces ante una nueva posibilidad de algún tipo de diálogo con otros actores, ¿no? Creo que es un escenario para tener en cuenta. Marcos, a propósito de esa altisonancia, vamos a ir al corte y te pedimos que nos acompañes el último bloque también, que nos parece muy importante este testimonio. Pero vamos a ir con esa altisonancia de Julio Borges, el presidente de la Asamblea Nacional, haciendo un llamado a los militares, y quisiéramos que a la vuelta del corte nos expliques un poco esto, porque a mí me parece fuerte, ¿no? El llamado a los militares. Vamos a verlo, escucharlo, hacemos el corte y regresamos. Aquí está la sentencia. Esta es la sentencia del día de ayer. En nombre de la representación nacional, les quiero decir claramente qué significa para nosotros esta sentencia. Que lo que está pidiendo la Organización de Estados Americanos a través de la Carta Democrática Interamericana se justifica plenamente. Y frente a eso, no podemos dejar de hacer un llamado a la Fuerza Armada venezolana. La Fuerza Armada venezolana no puede seguir silente. La Fuerza Armada venezolana no puede seguir callada frente a la ruptura de la Constitución. Nosotros esperamos que nuestra Fuerza Armada sea el primer guardián de la democracia y la Constitución en Venezuela, y que la Fuerza Armada venezolana se convierta en parte de la solución de la democracia en el país y nunca se convierta en el obstáculo que impida que la Constitución y la democracia reinen en Venezuela. Por eso, el llamado que hacemos a la Fuerza Armada es que el país aguarda para quienes tienen nada más y nada menos que la responsabilidad de tener bajo su custodia el poder del pueblo venezolano, a que ellos también tengan la responsabilidad de luchar
para que Venezuela tenga una democracia como está en la Constitución y no como está dictada por quienes reciben órdenes de la Sala Constitucional. Vamos al aire y seguimos charlando unos minutitos más con Marcos Salgado, en vivo y en directo desde Caracas, corresponsal de Hispan TV. Marcos, acá nosotros tenemos un camarógrafo al que llamamos Maduro por su parecido al presidente de Venezuela. En el corte nos decía, acá alguna vez pasó lo mismo con una diputada que llamó un levantamiento policial y terminó presa. Es fuerte ver al presidente de la Asamblea, al líder del Poder Legislativo, hacer un llamado para que las Fuerzas Armadas derroquen al presidente. No lo dice directamente, pero es lo que está... Y aparte él lo dijo el 5 de enero de este año cuando asumió la presidencia de la Asamblea Nacional, y lo dijo en términos aún más fuertes de lo que escuchamos en el día de hoy. Vamos a ver, por favor, poneme la 7. Vemos el llamado que hizo Julio Borges en enero y después a ver si Marco nos puede explicar un poco. Presta atención a esto que voy a decir. Presta atención. Y este rescate de la Constitución pasa necesariamente por el rol que jueguen los ciudadanos de uniforme, los miembros de la Fuerza Armada, a quienes debemos desde aquí enviar un mensaje a los miembros de la Fuerza Armada. Recuerden su juramento, porque hoy Dios y la patria se lo demandan. Demandan que ustedes sean los guardianes de la Constitución y los garantes de ese pacto de convivencia que es la Constitución. Hermanos de la Fuerza Armada, Nicolás Maduro está fuera de la Constitución y eso es inaceptable. Hermanos de la Fuerza Armada, permanecer en una actitud complaciente frente a la tiranía es negar su historia y su razón de ser. Bueno, esto en cualquier democracia normal termina con el presidente de la Asamblea preso por sedición. ¿Cómo es, Marcos? Bueno, yo creo que hay, por un lado, lo que hablábamos antes, ¿no?, de la altisonancia. Quizás hay cosas que nos sorprenden si las analizamos desde fuera, pero que en el juego político venezolano no adquieren tanta gravedad, aunque, ojo, esas declaraciones que escuchábamos recién de Julio Borges han tenido durante todos estos meses, desde enero para acá, una fuerte repulsa y fue señalado precisamente justamente por hacer este llamado a las Fuerzas Armadas. Ahora, yo le daría otra vuelta a eso de por qué la oposición llama a las Fuerzas Armadas. Me parece que llama a las Fuerzas Armadas, en principio, porque no tiene cómo resolver el tema con capacidad de movilización, lo que decíamos antes. Porque no hay Fuerza Armada, y yo te diría menos incluso a la venezolana, que tiene una composición distinta, no es tan elitista como otras Fuerzas Armadas del continente. En la Fuerza Armada venezolana un hombre de pueblo puede llegar a ser oficial, cosa que no pasa en otras estructuras de las Fuerzas Armadas del continente. De hecho, Chávez, campesino pobre, hijo de campesinos pobrísimos, fue mucho antes de presidente, ya era un oficial dentro de la Fuerza Armada. Entonces, creo que justamente esa Fuerza Armada no sería el brazo represivo, como hemos visto en otros países, en otras situaciones en el continente, para aplacar una suerte de alzamiento popular contra el gobierno de Nicolás Maduro. El problema es que ese alzamiento no existe. No existe. Hoy podemos decir que, si nos regimos por las últimas elecciones, las del 2015, fines de 2015, podemos decir que la oposición tiene mayoría electoral, sí, la tiene.
muy probablemente esto siga siendo así, pero no tiene capacidad de movilización y no tiene penetración en los sectores más populares, donde sigue habiendo millones de personas que, a pesar de lo complejo de la situación económica, que insisto una vez más, es lo más importante para el pueblo hoy, siguen manifestándose chavistas y siguen apoyando con más o menos críticas al gobierno de Nicolás Maduro. Entonces, la identidad política ¿El gobierno de Maduro principal... tiene cohesión en las Fuerzas Armadas? ¿La Fuerza Armada está cohesionada detrás de Nicolás Maduro? Si nos regimos, si salimos de los rumores, digamos, si no nos hacemos eco de los rumores y vemos lo que pasa en el día a día, tenemos que decir que sí, que hay un dato de la realidad, que es que las Fuerzas Armadas hoy no están dispuestas a atender estos llamados de la oposición venezolana, así hechos con todos pelos y señales, como escuchábamos recién a Julio Borges. Creo que ese es un dato de la realidad. Las Fuerzas Armadas tienen una importante participación, no solo en los temas que atañen directamente a la defensa, sino a otros ámbitos, la alimentación, la distribución de alimentos. Varios ministros de diferentes áreas son militares, es decir, hay una participación importante de los militares en el gobierno de Nicolás Maduro, que excede lo estrictamente vinculado al tema de la defensa. Y si bien aparecen, por ejemplo, hace poco detuvieron a unos militares acusándolos de estar con planes viciosos, si bien aparecen aisladamente algunos episodios así, no hay nada que nos haga pensar que no haya una lealtad, vamos a decir de alguna manera, a la jefatura máxima de la Fuerza Armada, que en definitiva es el presidente de la Nación en este momento, y por eso quizás ese llamado cuasi desesperado de la oposición a insistir con unas Fuerzas Armadas que por las armas del golpe de Estado realmente no aparece hoy como una posibilidad seria en ese sentido. La identidad política principal en Venezuela es el chavismo. ¿Que ha perdido votos? Sí, si lo comparamos con la cantidad de votos que sacó Hugo Chávez en el 2012 para el mandato que no pudo asumir, luego la elección del 2013 Maduro, donde se pierden una cantidad importante de votos, y luego las elecciones de la Asamblea Nacional, evidentemente sí, el chavismo ha perdido votos, pero no son votos que se han ido a la oposición, y son votos que uno puede pensar están dentro de una identidad chavista. Si las Fuerzas Armadas forman parte de esa identidad política, la oposición parece tenerlo difícil con estos llamados al golpe militar. Marcos, ¿y la oposición, si hay elecciones, tiene algún candidato? ¿Cómo está la oposición? ¿No? ¿Es el líder Borges, es Capriles? Una oposición dividida quizás. Ese es un dato muy importante que hay que tener en cuenta. La oposición no tiene un candidato único, la oposición es un gran lío desde el punto de vista interno, son muchas facciones, no hay ningún partido que sea realmente determinante, que uno pueda decir, no sé, 90% de la oposición se enrola con los candidatos de un partido. No, está diseminado en 15 partidos, de los cuales sobresalen un poquito 2 o 3, pero los demás son todas formaciones bastante pequeñas con intereses concretos y específicos regionales, y hoy ya están en una grave crisis. De hecho, claro, todo esto lo oculta, pero hace poco salió eyectado el secretario general de la Mesa de la Unidad Democrática, ni ellos mismos se pusieron de acuerdo para poder comunicar cuáles eran los próximos pasos que iba a tener la MUD, es decir, en el plano interno ellos están muy divididos. Ese sigue siendo un punto a favor del gobierno de Nicolás Maduro en esta puja política. No tienen un candidato, uno podría hablar de Capriles, quien parece tener un perfil un poco más popular, pero Capriles perdió 2 veces las presidenciales y no lo acompañan
otros candidatos de los partidos tradicionales o la dirigencia de los partidos tradicionales. Ellos tienen un lío grande en ese sentido. Por eso cuando hablan de elecciones anticipadas, uno puede pensar también que es más una consigna que algo que estén deseando que suceda. A mí me da la sensación de que la oposición está, igual que el gobierno, pensando en las presidenciales para cuando están pautadas, es decir, para finales del año 2018, Marcos, para finales del año que viene. Y bueno, toda esta pirotecnia verbal, ahora acompañada por una presión que no hay que restarle importancia, porque es importante la presión internacional sobre el gobierno de Maduro, quizás corra por un carril distinto y ya opositores y chavistas estén más pensando en el 2018 que en una salida, digamos, para usar un término que suele usar la oposición durante este año o el año que viene. Marcos, ya nos pasamos de tiempo. En 10 segundos, ¿Maduro sería el candidato del chavismo? No, probablemente no. Hay que tener en cuenta que Tarek El Aissami es un personaje emergente desde adentro de los sectores más cercanos a Maduro, es el vicepresidente. Está Diosdado Cabello, también es un personaje muy importante, especialmente en las bases populares del chavismo. Yo no te diría que hoy Maduro sería el candidato. Marcos, muchísimas gracias. Me parece que fue muy importante tu testimonio. Te agradecemos acá desde La Paz y que esto se haya podido ver y escuchar y tener otra campana aquí en el Estado Plurinacional de Bolivia. Un abrazo hasta Caracas. Gracias, muchachos. Hasta luego. Marcos Salgado, corresponsal de Hispan TV. Un lujo, como siempre, tenerlo. ¿Qué concluye, Lord? Definitivamente el tema de golpe de Estado manejado por los medios que quieren dar esa sensación de incertidumbre. No solo medios y sectores políticos. Sectores políticos, ¿no? El autogolpe que muchos le tienen miedo y obviamente se demuestra que la oposición en Venezuela está dividida y que este tipo de cosas es nomás una movida. Yo creo y pienso que algunos gobiernos van a intentar hacer lo que ha hecho Pedro Kuczynski, ir sacando de a poquito y dar una sensación todavía más difícil a esta situación que nos ha explicado Marcos Salgado. ¿Vamos? ¿Algo más? Me parece que al haber una percepción en Venezuela sobre que se cumplió con un mandato constitucional, se llevaron los mecanismos regulares, lo explicó Marcos, y hay una mirada desde afuera que ve otra cosa completamente distinta, que ve una disolución de los poderes del Estado. Eso en América Latina suena a autogolpe. Lo que me preocupa es ese choque de situaciones y que eso pueda aislar aún más a Venezuela, sí, y que esto pueda llevar a Venezuela en la OEA a esos 23 países que le podrían dar el golpe de gracia con la Carta Democrática. Hasta mañana. Un abrazo grande.